continúe bendiciendo en esta tarde. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? No, esto no se escuchó. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Amén, aleluya. Yo estoy feliz. ¿Saben? Quiero leer un versículo bíblico que no tiene, quizás, ustedes dirán, no tiene nada que ver con lo que es la ofrenda, pero tiene que ver mucho. Juan 13 dice: tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando, Hosanna. Aleluya. Me están haciendo seña que el micrófono se escucha. Ok. Ustedes saben que yo tengo el micrófono integrado. Fácilmente no me doy cuenta si está funcionando. Saben, hoy a nivel mundial se celebra lo que se conoce como el Domingo de Ramos, el Domingo de la Entrada Triunfal. Y nosotros, los que venimos de un trasfondo católico, conocemos también el domingo como este domingo como el principio de lo que es la Semana Santa, o como se denomina también la Semana Mayor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, hermanos? Este año nosotros hemos decidido hacer algunas cosas diferentes. Semana Santa ha pasado de ser algo que todo el mundo estaba pendiente a ser parte de una tradición olvidada por muchos. Hay muchos en nuestros países que lo único que se recuerdan de la Semana Santa es para salir a disfrutar y porque le dan varios días de vacaciones, pero no precisamente para celebrar lo que en realidad se conmemora en esta fecha. Hoy es el principio de la última semana que vivió Jesús. Y yo no voy a predicar, el pastor ya estará hablando de esto, pero yo quiero invitarte a ti a que durante esta semana tú pienses en esto. Jesús vino aquí y su mandato, su misión era traer el reino de Dios a la tierra, ¿verdad? Con aquellos 12 que él tuvo, sus 12 discípulos, los preparó y los encomendó y le dio un mandato a él que hoy por hoy nosotros conocemos como la Gran Comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por ese mandato, Valentín está aquí como pastor de esta iglesia. Por ese mandato, hay muchos hombres y mujeres que han dejado la comodidad de sus países, de sus empresas, de sus trabajos, y al recibir el llamado, se han ido a las misiones a llevar la palabra de Dios. Entonces, por ese mandato, que hoy yo quiero hablarte a ti de una ofrenda especial que se llama la ofrenda de Easter. Ustedes van a recibir, le voy a pedir a los hermanos que se lo entreguen, un folleto. Este folleto se llama Annie Armstrong. Esta señora fue la fundadora del primer grupo femenil que hubo en las iglesias bautistas. ¿Qué pasa? Este grupo se ha encargado por años, óiganme bien, desde los años 1800 hasta el día de hoy, se ha encargado de ayudar a los misioneros donde quiera que están. Y cuando yo leía algo aquí que me sorprendió. Oigan esto. Dice: los Estados Unidos y Canadá son un campo misionero de cultura complejas y prácticas diversas de religiones. Aquí los misioneros se enfrentan a desafíos que van desde la secularidad, las barreras del lenguaje, hasta una crisis de salud histórica. Aún así, a pesar de los obstáculos, la misión de Dios siempre avanza. Tu colaboración nos ayuda a hacerlo más fácil. Hay 366 millones de personas que viven en los Estados Unidos y en Canadá. Estamos hablando de estos dos países. 366 millones de personas, 350 idiomas.
más. Si usted pensaba que hablar inglés y español era suficiente, le tengo noticia, le faltan 348 idiomas, ¿ok? 350 idiomas que se hablan en Estados Unidos y en Canadá. 275 millones de personas viven sin la esperanza del Evangelio. 275 millones de personas. ¿Qué hace esta ofrenda? Cuando Valentín y Marisol comenzaron, cuando Valentín dijo, vamos a escuchar la voz del Señor y vamos a comenzar esta iglesia, recuerdo que muchas puertas se cerraron, pero hubo una puerta de una organización que se abrió y nos dijo, lo vamos a apoyar. Esa organización se llama NAM y esta organización es una organización completamente apoyada por esta ofrenda. Esta organización se encarga de mandar mensualmente una ofrenda a los misioneros y el pastor Valentín y esta iglesia estuvieron recibiendo, o estamos todavía recibiendo esa ofrenda para ayudar a la iglesia a levantarse. Entonces, lo que yo te voy a pedir hoy no es para extraños, es para que sembremos en buena tierra. El día de Easter vamos a celebrar la resurrección del Señor trayendo una ofrenda especial. Y esa ofrenda especial, tú la vas a traer ese día y le vas a poner, esta es mi ofrenda misionera. Eso no tiene nada que ver con tu diezmo, no tiene nada que ver con tus ofrendas regulares. Esa es una ofrenda que tú y tu familia van a hacer para que otros misioneros puedan abrir otras iglesias, ¿ok? Valentín y Marisol no pueden alcanzar a todo el mundo. Todavía aquí en Columbus hacen falta iglesias. Aquí en Ohio hacen falta iglesias que puedan llevar la palabra del Evangelio de una manera real, ¿ok? Y nosotros podemos aportar. Dice la hermana Bienvenida, si no puedes ir con tus pasos, ve con tus pesos, ¿ok? Si no puedes ir tú de misionero, entonces vamos a ayudar a aquellos que sí tienen el llamado. Yo sé que en esta iglesia hay parejas pastorales. Sé que en esta iglesia hay hombres y mujeres que van a ser enviados a la misión. Yo sé que aquí de esta iglesia van a salir iglesias hijas en Venezuela, ¿por qué no? En Cuba, en República Dominicana. Y a ustedes también esta organización con mucho amor los va a apoyar. Así que en el día de hoy, ponte de pies con tu ofrenda de esta semana. Vamos a ponernos de pies. Y vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas. Usted recibió un papel, usted lo va a leer. Durante esta semana vamos a estar orando cada día por un misionero diferente. En ese papel está, ¿ok? Y al final de la semana traemos nuestra ofrenda. Pero en el día de hoy yo quiero que tú levantes en alto la ofrenda que tienes para traer hoy y tu diezmo, porque esa es tu bendición. La palabra de Dios dice, traed los diezmos al arfolí y habrá ¿qué? Bendición, ¿verdad que sí? Entonces, como va a haber bendición, y no es un trueque que estamos haciendo, es cumpliendo la palabra. Cuando tú no le das al Señor lo que le pertenece, el dinero se te convierte en sal y agua. Es como si tuvieses un hoyo en el bolsillo. Y si quieres, probadme en esto, dice la palabra de Dios. Porque abriré ¿qué? Las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobre y abunde. Entonces vamos a probarlo. Levanta tu diezmo, levanta tu ofrenda. Los sacerdotes de la casa, tome su diezmo ahí.
en señal de que es usted el que le está dando gracias a Dios por la salud de su familia, por lo que Dios ha proveído durante este tiempo, ¿ok? Levántalo y dile: gracias, Señor, gracias porque tú me has dado las fuerzas para trabajar durante esta semana. Gracias porque tú guardas mi familia, porque tú guardas mi entrada y mi salida. Gracias, mi Dios. Ahora vengo con gozo a traer mis diezmos y mis ofrendas, Padre, con gozo a entregártelo a ti. Padre, declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venga feliz a traer su ofrenda. Aleluya. Gracias, Señor. Con alegría. Sube, sube, sube la alabanza, con manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Padre, bendecimos, mi Dios, aleluya. Bendecimos, Señor, estos diezmos y ofrendas que han sido recibidos, y declaramos, mi Dios, que el cuerpo, Señor, el ministerio, Señor, de finanzas, se encargará, mi Dios, de administrar con sabiduría y guiados por ti lo que tu pueblo ha traído al altar. Padre, bendecimos cada hogar, bendecimos a aquellos que no están aquí hoy, y declaramos, Señor, declaramos, mi Dios, tu cobertura sobre cada familia que está de vacaciones, Señor, tu cobertura sobre cada familia que está viéndonos, Señor, a través de las redes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy me toca a mí presentar al hombre más hermoso de esta iglesia, mi esposo, ¿ok? Yo sé que el Señor se va a glorificar con la palabra que nos tiene hoy. Bendiciones. Dios le bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios por todo lo que están aquí en el día de hoy. Esta iglesia es una iglesia de familias, y sé que cada oportunidad de venir a esta casa es bien valorada por todos nosotros. Al principio del servicio mencionamos que hoy se celebra el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, y a propósito de eso vamos a estar compartiendo el tema y la palabra de Dios basada en este hecho tan importante, pero también en cómo la persona de Cristo debe tener una importancia que nuestros hijos y nuestras familias conozcan a medida que va pasando el tiempo. Así que no pierdas la oportunidad de que esta palabra pueda edificarte más. Estoy viendo que los niños están saliendo. Si dejes que todos los niños pasen. Gracias a Dios, a partir de hoy, nuevamente los niños tienen su espacio de enseñanza. Un aplauso al Señor por eso. Y tenemos al equipo de hermanas que van saliendo para trabajar con ellos, además de los jóvenes. Los jóvenes se van con Lila. Lila, adelante. Sí, los jóvenes están saliendo con ella. Eso es señal de que las cosas ya están cambiando. Así que sí, qué bueno que nuestros jóvenes y los niños pueden tener su espacio propio. Bien, mis hermanos, para compartir la palabra les invito ahí donde están que cierren sus ojos y vamos a orar una vez más para que esta palabra pueda ser de bendición a tu vida. Señor, en este momento te damos gracias una vez más, Dios, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, que siempre llega oportunamente a nuestras vidas. Permite que la palabra pueda edificar la iglesia, a tu pueblo y a estos tus hijos e hijas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 12 y versos 12 al 19. San Juan, capítulo 12, versos del 12 al 19. Dice así la palabra.
El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, y como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, que dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Mirad, el mundo se va tras él. Se va tras el Mesías. Mis hermanos, a medida que pasa el tiempo, la vida de Cristo, su ministerio, su muerte y resurrección han sido el legado espiritual de toda la humanidad. Y nosotros como iglesia debemos tener conciencia de los acontecimientos con respecto a la vida de Cristo, porque son de alto interés para nosotros. Tuvieron relevancia en el pasado y la tienen en el presente. La vida de Cristo ha sido una constante en la humanidad que tiene incidencia sobre cada generación que viene a esta tierra. La tuvo sobre nuestros padres, sobre nuestros abuelos y sobre todo nuestros antepasados. Ciertamente Cristo, por más de 2 milenios y 2 décadas, su vida llegó para cambiar la humanidad y para darle la oportunidad perfecta al ser humano perdido, al ser humano separado de Dios. Y es precisamente ese el punto de partida. Como han pasado más de 2000 años y 2 décadas aproximadamente, según el calendario romano, entonces nosotros debemos saber cuán valiosos son aquellos acontecimientos y tenerlos presentes en nuestro tiempo. Ciertamente, nuestra generación y nuestro mundo está viviendo muy ajeno a muchas de las cosas que el Señor estableció para nosotros. La iglesia ha podido permanecer en pie porque la obra de Cristo es una obra que siempre tiene vida. Si nosotros estamos aquí en el día de hoy, es porque Cristo definitivamente trajo algo valioso que sigue todavía teniendo poder y autoridad sobre el hombre, sobre la mujer y sobre todas las generaciones nuestras. Por eso pudiéramos decir que Cristo nunca pasa de moda. Cristo nunca pasa de moda, las cosas pasan de moda. Usted se pone una ropa o se puso una ropa hace 10, 20 años atrás y ya hoy es una moda, es una ropa fuera de moda. Usted usa muchas cosas, artículos de última generación, tecnología, se compra un carro del año y todo esto dentro de un tiempo ya queda atrás. Lamentablemente hay muchas cosas que quedan en obsolescencia, quedan fuera de uso, pero el Cristo de la gloria nunca ha quedado en obsolescencia, nunca ha quedado fuera de uso, nunca ha quedado fuera de vigencia, porque su legado y su patrimonio para la iglesia y para la humanidad están en vigencia en el tiempo presente. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Y qué bueno poder hablar así de nuestro Señor y nuestro Maestro. Pudiéramos decir que la entrada triunfal, de la cual habla el libro de San Juan, capítulo 12, del verso 12 al 19, pero que también en el libro de Mateo,
en el capítulo 21 la describe, y en otros de los libros de los evangelios, donde describe el acontecimiento con énfasis en algunos de los hechos que los apóstoles y discípulos de Cristo presenciaron. Este fue el principio del final. Aquel día domingo de Ramos fue el domingo antes de la muerte y crucifixión, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue el principio del final, porque era el final de una jornada, pero era necesario entrar a Jerusalén. Y es que Cristo vino a la tierra y fue preparado para su ministerio definitivo con el Señor, quien había encomendado esta tarea de ser partícipe de la humanidad. El Cristo que se hizo de carne y hueso, concebido en María por el Espíritu Santo y dado a los hombres para que se estableciese el medio definitivo de redención de todos los seres humanos. Sacrificio por perdón, derramamiento de sangre por pecado. Era necesario que un sacrificio definitivo pudiese venir a resolver el problema de ruptura y de reparación y de distanciamiento entre Dios y los hombres. Y Cristo, definitivamente en su ministerio, que duró exactamente 3 años, comenzó a los 30 años de edad. Los primeros 30 años de Cristo fueron para vivir una vida normal de preparación y una vida esperando el momento en que se iba a materializar su ministerio. Ya en esta última semana, en la entrada triunfal, Cristo estaba al final de esos 3 años de su ministerio. En 3 años, a través del mensaje de las buenas nuevas de salvación, Cristo cambió completamente el panorama de aquellos tiempos. El Señor había agotado todos sus recursos, todos los recursos que en el Antiguo Testamento conocemos hasta el final de los grandes profetas y los profetas menores, que el último fue Juan el Bautista, que por cierto fue contemporáneo de Cristo. Una diferencia aproximadamente de 6 meses de edad habían entre Juan el Bautista y Cristo Jesús. Fue el último profeta, pero también fue aquel que enlazó el mensaje definitivo de Dios con la presencia física de Cristo en la tierra, como la promesa materializada y hecha realidad para los hombres. El cumplimiento de que Cristo estuviese en la tierra, iniciase su ministerio, y precisamente lo inició después de ser bautizado por Juan el Bautista. En ese momento en que la presencia del Padre y del Espíritu Santo marcaron aquel momento de su bautismo, inició su ministerio y después de 3 años se prepara para entrar a Jerusalén. Saben, desde el principio el ministerio de Cristo fue un ministerio que creó grandes desafíos en aquel tiempo. El mensaje de Cristo era un mensaje completamente de esperanza. Hablaba de un mensaje de Dios, pero hablaba de una manera diferente en que Dios iba a trabajar en el corazón de los hombres. Hizo referencia a la buena semilla, hizo referencia al nuevo nacimiento, hizo referencia al corazón de los hombres, hizo referencia a esa obra de Dios eternamente en el ser humano que transforma y cambia toda su manera de vivir. El Cristo de la gloria ahora venía a escribir los mandamientos, como Él dijo, no en una tabla de piedra, sino en el corazón de los hombres. Y en esos 3 años, Cristo se convirtió en un dolor de cabeza para muchos que hasta el momento habían manejado el tema de la religión y de la relación con Dios como algo particular o de beneficio para algunos. El Cristo de la gloria rompió con todos los paradigmas religiosos, rompió con toda la formalidad que parecía limitar a ciertas personas el beneficio de relacionarse con Dios,
el Cristo de la gloria abrió las puertas del reino de los cielos para que todos aquellos que se quisieran acercar a Dios encontraran su gran oportunidad. Evidentemente, alguien que trascendiera tanto como nunca, y más en aquellos tiempos del Imperio Romano, en que los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Romano y en que el mundo había pasado procesos interesantes, pero que ya el mismo pueblo de Dios había adoptado una mentalidad, vamos a decir, de manejar lo espiritual como un recurso favorable y de beneficio que pudiéramos decir limitaba el cumplimiento de la voluntad de Dios para todos aquellos que Él había establecido como su pueblo y su Hijo. Entonces, cuando Cristo viene y da el mensaje de las buenas nuevas de salvación, la mentalidad de la gente comienza a cambiar. Mis hermanos, aquellos 3 años de Cristo en la tierra fueron 3 años maravillosos, porque Cristo se acercó a gente que nunca pensó que Él se iba a acercar a ellos. Cristo tocó a personas que nunca nadie se había fijado en ellos. Cristo llevó un mensaje de esperanza a personas que no lo entendían y que tampoco habían escuchado alguna vez palabra que le mostrara interés de Dios hacia ellos. Este mensaje era la gran oportunidad. Ahora, Cristo se manejó en la nación de Israel y definitivamente la entrada triunfal era el último de los desafíos. ¿Por qué razón? En la ciudad de Jerusalén estaban las autoridades, en la ciudad de Jerusalén había un control estricto, en la ciudad de Jerusalén no se toleraba ninguna otra autoridad que fuese la del César y de aquellos del Sanedrín en asuntos espirituales. En Jerusalén estaba el lugar perfecto para que Cristo fuese presa definitiva. Y ya su fama estaba por todas partes. Ya Cristo había hecho el trabajo. 3 años. A veces nosotros pensamos que 3 años no son nada, pero 3 años son muchísimos. En 3 años Cristo preparó a sus discípulos. En 3 años Cristo predicó y dijo todo lo que tenía que decir, al menos todo lo que el Padre le había dado para dar. En 3 años Cristo fundó las bases de la iglesia y por esas bases estamos tú y yo aquí hoy presentes. Dale un aplauso a Cristo el Señor. Entonces la entrada en Jerusalén era algo así como el gran desafío. Y cualquiera diría, pero ¿por qué Cristo se iba a exponer? Había andado por las aldeas, por todos los lugares, y siempre cuando lo andaba buscando ya hacía rato que se había movido a otro lugar. Era necesario que el evangelio llegase donde tenía que llegar. Pero Cristo sabía que tenía que entrar a Jerusalén y allí iba a ser entonces la coronación de su ministerio. Y cuando entra en Jerusalén, lo que leemos aquí es, según dice, que al oír la gente que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ay, pero qué palabras. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor y al final el Rey de Israel. Todas eran palabras que comprometían y ponían automáticamente a Cristo, si así se pudiera decir, en la mira del gatillo de las autoridades allí en Jerusalén. Pero ¿saben qué? Cristo entró en Jerusalén montado en un pollino, en un burro, en un asno, ¿verdad? Un asno, y en su entrada fue recibido con ramas. El recibimiento de Cristo con ramas proclamaban la entrada de uno común, proclamaban la entrada de uno que se constituía la esperanza de todos, proclamaban la entrada de una oportunidad de cambio, porque la opresión en aquel tiempo y las limitaciones espirituales que habían tergiversado toda idea de lo que era el mensaje de Dios y de lo que era la oportunidad de Dios para los seres humanos de aquel tiempo, como la es también para nosotros en este tiempo. Cristo entraba y era proclamado como el Rey
de reyes, como el Rey de Israel y como el Señor. ¿Se imaginan ustedes lo que pensaban desde el César, el rey de los judíos que estaba allí también, Pilato, las autoridades del Sanedrín y todos aquellos que habían manejado el tema de la religión como una oportunidad de dominar y someter a la gente de aquel tiempo? Cristo llegaba a Jerusalén y ellos entendieron, este se vino a entregar solito. Este vino ya para que nosotros no demos más vueltas detrás de él. Esa entrada en Jerusalén se convirtió también en la gran oportunidad de todos los que habían proclamado a Cristo, verle caminar por las calles principales de la ciudad. Y Cristo lo hizo sin ningún temor. Él sabía que era necesario esto, por lo cual él no estaba preocupado por lo que iba a pasar, sino más bien que él sabía que era necesario la coronación de su ministerio, entrando a aquel lugar para que se cumpliese literalmente la liberación espiritual de todos aquellos que le amaban y le iban a conocer en el tiempo y en la historia. Entonces, ese Cristo de la gloria que entra a Jerusalén, sabe que en medio de él hay toda clase de personas. Sí, allí habían toda clase de personas en Cristo. Pudiéramos entonces nosotros pensar que en la multitud, declaran algunos textos que estamos compartiendo ahí, verle a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso está en Mateo 9:36. El Señor veía a las multitudes como ovejas sin pastor. No había quien las cuidara, no había quien velara por ellas. Los que estaban hambrientos y sedientos de Dios no tenían quien les hablara, quien les dijera, mira, ven, es por aquí. Quien se interesara en ellos, en darle la palabra, en darle el mensaje de Dios. Habían muchos como ovejas sin pastor. Saben, es un privilegio poder tener la palabra y tener a alguien que nos guíe después de Cristo. Es un privilegio que como iglesia podamos tener dirección oportuna y saber que Dios nos habla en diferentes maneras. A veces nosotros no valoramos eso. Pensamos que es lo mismo estar aquí que estar allá, en cualquier otra reunión donde esté hablando cualquier persona de interés o cualquier persona que tenga algo bueno que decirnos. Déjenme decirle que uno de los privilegios todavía que tenemos en el tiempo de hoy es de poder recibir esta palabra, de ser pastoreados y de tener en medio de nosotros al gran pastor de los pastores, que es Jesucristo el Señor. Denle un aplauso a Cristo. Por eso cuando alguien se siente como oveja sin pastor, y no les niego que en algún momento hasta yo tal vez me he sentido así, yo puedo ir a Cristo y sentir que Cristo es el gran pastor, que Él sostiene nuestra fe, que Él tiene cuidado de la iglesia, que Él está pendiente de cada uno de nosotros. Eso es bueno saberlo, pero aún mucho mejor vivirlo y sentirlo. Así que yo espero que siempre tengamos esa oportunidad, todos nosotros. Y otras citas que comparto aquí dicen, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Parte del mensaje de Cristo era ese, ser ejemplo, mostrar cómo Él podía manejar la presión, la oposición, cómo Él podía manejar también el juicio de los demás, cómo Él podía manejar el enfrentamiento a autoridades, cómo Él enfrentaba los desafíos, porque siendo el Hijo de Dios, Él era vulnerable también. ¿O creen ustedes que Cristo simplemente quitaba del medio a cualquiera que se le ponía de frente? Cristo tuvo que enfrentar cosas literalmente como nosotros, pero Él nos dice aquí, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Creo que esa es una de las cosas que nosotros necesitamos en muchos momentos de nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos sido mansos y humildes? Ha salido el lobo que tenemos por dentro, o la loba, o la fiera, o el hombre implacable, o aquel que tiene que resolver el problema, que tiene que hacer, o que tiene que actuar,
A veces no sale el hombre manso y humilde, sino que sale otra cosa, pero luego nos sentimos tan mal. Luego nos damos cuenta que actuamos por nuestra propia cuenta y entonces, cuando el Señor nos llama de nuevo al entendimiento de su palabra y de lo que Él quiere hacer en nosotros, vemos que no valió la pena. Hay cosas que hacemos solos y luego nos damos cuenta que con Cristo hubiera ido mucho mejor. Así que definitivamente esto tiene sentido para nosotros. Y sigue diciendo de las citas que tenemos ahí, Lucas 19:42, diciendo: oh, si también tú conocieseis a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Definitivamente es un privilegio poder ver y conocer la verdad. Y hay cosas que el Señor la pone a la luz de nuestros ojos y nosotros las menospreciamos. A veces nosotros posponemos o dejamos para después. Lo que el Señor nos está diciendo es ahora. Míralo aquí, lo estoy poniendo delante de ti. Pero nosotros siempre tenemos un montón de cosas que hacer, otras cosas que atender. Y decimos, sí, eso está muy bueno, Señor, pero hablamos después de eso. Mucho cuidado, lo que Dios pone delante de ti, a tus ojos, que lo puedes palpar, que lo puedes entender, tómalo y no dejes que nadie te lo quite. Sí, porque muchas veces las cosas están ahí frente a nosotros y el día que las vamos a tomar probablemente será muy tarde. Dichoso aquel que abre sus ojos y puede entender el mensaje de Dios. Dichoso aquel que recibe de parte de Dios la palabra de vida, aquella que es la que Dios tiene para ti, para transformarte, para llenarte. Eso es algo que tú tienes que saber valorarlo y aprovecharlo. San Juan 3:16, que todos los conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca o no se pierda, sino que tenga o más tenga vida eterna. Es uno de los textos más usados por la iglesia, pero es un texto sumamente poderoso, porque el amor de Dios llegó al límite de tolerancia. Yo diría que trascendió esos límites, porque Dios dio lo máximo, pero nos amó tanto que dio a su Hijo para que nosotros al creer podamos recibir vida eterna, vida nueva. Es una entrega que debemos nosotros tomar muy en serio. Si pensáramos en una prueba de amor de alguien que nos ame, dijéramos, ¿qué es lo máximo que tú puedes hacer por mí? A tu esposa, a tu esposo, a la gente que te ama y te valora. ¿Qué sería lo máximo que tú te atreverías a hacer por mí? Saben, Dios hizo lo máximo y algo más, porque siendo Dios se despojó, oigan bien, de lo suyo, se despojó de su naturaleza para entregarnos a Cristo en una naturaleza humana y mostrarnos cuánto valemos. Yo pregunto, ¿será que todo eso el Señor lo hizo para que luego nosotros terminemos perdidos, para que luego terminemos nosotros ignorando o menospreciando todo aquello que Él entregó por nosotros? A veces nosotros necesitamos decirnos a nosotros mismos, Señor, gracias, porque yo no sabía que yo era tan importante para ti. Señor, gracias, porque a veces aunque me siento como el más pequeño de los pequeños, el más indigno o el menos capaz, pero tu amor me hace pensar, me hace creer que hay una oportunidad para mí que tú me diste y yo no la voy a perder, yo no la voy a dejar. Dale un aplauso a Cristo, el Señor. Otros, o muchos llegaron por los milagros. Saben, ahí en la lectura que vimos hace referencia a la resurrección de Lázaro. Y hubieron muchos que vieron a Lázaro resucitar y luego dar testimonio. Creo que en otras ocasiones lo he mencionado, pero el milagro más grande que hizo Cristo en todo su ministerio, antes de resucitarse a sí mismo, fue el milagro de Lázaro. Fue el milagro que más llamó la atención. La resurrección de Lázaro fue la bomba que detonó
en el oído de todos aquellos fariseos que veían a Cristo como una amenaza. Porque se enteró medio mundo de que Lázaro había resucitado. Y no solamente eso, sino que hubieron testigos oculares que lo vieron su cuerpo deteriorarse, ser resucitado y luego verlo caminando en las calles, testificando a todo el mundo. En aquel tiempo eso fue algo extraordinario. Y saben que ese milagro de Lázaro había pasado algunos días antes de que Jesús entrara a Jerusalén. Eso estaba fresquecito en la mente de la gente. Imagínense, este Cristo que había hecho algo tan extraordinario, entraba a Jerusalén y definitivamente todo el mundo quería conocerlo. Había gente que tenía necesidades y padecimientos. Otros vieron en Jesús poder contra la opresión de los romanos. Definitivamente la expectativa acerca de Cristo era grande. Y el Cristo que estuvo sobre la tierra representó, vamos a decir, los mejores de la humanidad de aquel tiempo. Ahora, trayendo eso al plano presente, si nosotros pensamos en las necesidades que tiene la gente de nuestro tiempo, pudiéramos decir que son más complejas y muy diferentes a la de hace un poco más de 2000 años atrás. Las necesidades de nuestro mundo son completamente diferentes. Las necesidades interiores, emocionales, espirituales, la destrucción de los valores del ser humano, la destrucción también de eso que Dios sembró en nosotros a través de su Espíritu, para que pudiésemos conectarnos con Él. Cada vez nos pone más de frente a una realidad de un mundo que no cree en nada y que cada vez pone más a un lado a Dios y a su obra. Saben, en nuestro tiempo podemos pensar que muchas de las cosas que hizo Cristo no aplican, pero yo te voy a dar una buena noticia. El mensaje de Cristo, la solución de Cristo para el ser humano, aplican perfectamente a la necesidad que tú tienes, a la que tiene tu familia, a la que tiene la sociedad, a lo que tiene nuestro mundo perdido, que ha cambiado y ha trastornado las leyes de Dios para entrar en una definición de sus propias leyes y estatutos. Nuestro mundo cada vez más define leyes contrarias a Dios. Nuestro mundo cada vez más declara independencia de la influencia de la palabra de Dios en lo que son los sistemas que rigen nuestro mundo. Esa independencia parece moverse libremente, pero no nos equivoquemos. El Rey de Reyes y Señor de Señores está pendiente de todo eso. El Cristo de la gloria está pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Y sí, es verdad, parece que se le ha ido la mano al hombre. Parece que el Señor ha permitido que lleguemos demasiado lejos, pero en su propósito entendamos que Dios hizo todo lo que tenía que hacer y lo último que pudiéramos pensar que falta, pero que Él no va a hacer, es obligar a la gente a buscarlo y hacer su voluntad. Eso Dios nunca lo ha hecho. Y hay gente que pensaría, bueno, pero si Dios obliga al hombre, ya el hombre lo va a tener que hacer, quiera o no. Dios nunca lo ha hecho, ni lo hará. Entonces todos los recursos que Dios ha provisto a través de Cristo para nosotros siempre requerirán de nuestra voluntad y nuestra decisión. Y nuestro mundo tiene serios problemas para decidir y para tomar decisiones que le acerquen a Dios o que le hagan tomar su palabra para el tiempo presente. Entonces todas esas necesidades que tenía la gente hacían de Cristo el hombre perfecto en entrar a Jerusalén. En lugar del poder, en lugar de las autoridades. Algunos pensarían, bueno, Cristo viene a detutanar o a remover todas las autoridades para tomar el lugar que le corresponde. Y yo me imagino que algunos hicieron planes. Dijeron, cuando Cristo tome control aquí, esto se arregló. Se resolvieron todos los problemas. Y si habían algunos políticos por allí, tal vez estaban también pensando que les tocaría algo de ese control. Pero nada de eso era lo que venía. El Cristo de la gloria llegó para dejar bien claro las diferencias que habían entre las autoridades naturales y terrenales en aquel momento
y las autoridades espirituales que a través de Cristo traían la respuesta oportuna para todos nosotros. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Marcos capítulo 7, verso 6. Jesús sabía que muchos de los que estaban ahí en la multitud, también en aquella entrada triunfal a Jerusalén, le estaban honrando, pero era simplemente de labios, porque no lo reconocían como el Señor. No gustaban de su mensaje, no gustaban de lo que Cristo le ofrecía a ellos. Estamos en tremendo problema si aceptamos la autoridad de Cristo, pero no nos gusta su mensaje, ni nos gusta lo que nos ofrece. El paquete es completo, tenemos que tomarlo completo, porque eso traerá la bendición completa a nuestras vidas. A Él sea la gloria. Otros pocos eran los fariseos. El grupo de los fariseos era un grupo apartado, silencioso, observador, suspicaz y juicioso. Habían tenido pocos contactos amables con Jesús de Nazaret. Y declara Mateo 23, verso 33, en sus oídos resonaban aún aquellas palabras que les hizo Jesús cuando los enfrentó: serpiente, raza de víboras, ¿cómo evitaréis la condenación del infierno? Wow, eso es mucho decir. Decirle a los fariseos, serpiente, raza de víboras, y decirle lo que les esperaba, hablándoles del infierno, les estaba diciendo: ustedes se creen que son alguien y que tienen el favor, que tienen ganado a Dios, pero ustedes están descalificados, ustedes son de lo peor y lamentablemente un día serán enjuiciados y pasarán al tormento eterno en aquel lugar que es el infierno. Cristo hizo referencia al infierno como el lugar para aquellos que habían desobedecido y habían tergiversado completamente el mensaje de Dios. Estoy seguro que los fariseos se sentían intimidados por la presencia de Cristo en Jerusalén. Ellos sabían que tenían que actuar rápido, porque si le daban tiempo a Cristo, ya no eran las multitudes que estaban en la calle, ya iba a ser todo el mundo que iba a venir a los pies de Cristo. Así que rápidamente había que actuar. La entrada triunfal fue domingo y durante esa semana, hasta el viernes, Cristo estuvo preparándose para su entrega, para su muerte. Y es precisamente en esta semana lo que vamos a hacer. Vamos a reflexionar sobre los hechos de las últimas semanas de vida de Cristo. Ahora le digo esto a la iglesia. Una de las cosas que hemos percibido nosotros como pastores es precisamente que la iglesia a veces no sabe cómo valorar o cómo manejar estos acontecimientos que son tan importantes para nosotros como creyentes. Nuestros hijos no lo entienden. Hablar de la Semana Santa o hablar de los acontecimientos de la última semana de Cristo a veces resulta algo aburrido o de poco interés para nuestros hijos. Es importante que nuestros hijos entiendan eso. Es importante que nuestra familia, en alguna manera, traiga a memoria estos acontecimientos y que como iglesia los valoremos. Así que no pensemos que si no somos de cierta religión o que trabajar mucho en esto nos puede identificar como muy religiosos. Mis hermanos, da mucha pena que nosotros no entendamos lo valioso de todo lo que ocurrió con Cristo. Así que yo les invito a que en esta semana estemos valorando todo este legado espiritual de Cristo y que la entrada triunfal sea una oportunidad para nosotros interesarnos en saber todo lo que pasó durante aquella semana con el Maestro. Definitivamente, nuestro Cristo es importante para nosotros. Su entrada fue el escenario perfecto para pensar que su ministerio iba a terminar muy bien. Cristo sabía
que había un precio que pagar. Y Él llegó al lugar donde eso tenía que suceder. Como creyentes, nosotros debemos estar preparados en el tiempo presente para, como Cristo, llevar hasta las últimas consecuencias lo que hemos recibido. ¿En qué escenario estamos? ¿En qué momento de nuestra vida estamos? Dios lo conoce. Pero si Cristo está con nosotros, podremos avanzar y superar cualquier cosa que se ponga de frente. Así que, iglesia, no voy a extenderme más en esta hora. Yo voy a llamar a que todos los que estamos aquí están unidos a través de Facebook. En este momento hagamos una oración y vamos a imaginarnos aquel momento en que Cristo entró en Jerusalén. Y vamos a darnos esa oportunidad de valorar lo que Él hizo en aquellos 3 años, pero lo que ha hecho en nuestras vidas en el tiempo presente. Saben, en el año 1999, nosotros hicimos un viaje a Israel y yo tuve la oportunidad de pasar 12 días en todo Israel y 3 días antes de terminar lo que fue nuestra jornada, entramos a Jerusalén. La entrada a Jerusalén es algo impresionante, sobre todo cuando has andado todo el mar de Tiberias, cuando has andado todas las ciudades principales de Israel y tienes oportunidad de entrar a Jerusalén. Es una experiencia extraordinaria. Yo he compartido con algunos hermanos que espero que Dios nos permita, Red de Vida, hacer un viaje a Tierra Santa y que muchos podamos participar. Pero saben, la entrada triunfal yo la puedo asociar a ese momento en que entramos a Jerusalén, porque Jerusalén espiritualmente significa lugar de cumplimiento de Dios. Aquella gran ciudad tiene un significado espiritual muy grande y nuestro deseo debe ser espiritualmente poder llegar algún día a aquella gran Jerusalén espiritual que el Señor tiene diseñada para su iglesia y para su pueblo. Dale un aplauso a Cristo el Señor. Ponte de pies ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que tiene vida y que siempre llega oportunamente para ti y para mí. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Gracias por la iglesia. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor Dios, porque tanta entrega, porque 3 años de ministerio de nuestro Señor fueron suficientes para establecer las bases de la iglesia. Gracias, Señor, porque Cristo pudo hacer su entrada triunfal y había visto con ojos de misericordia a todos aquellos que le proclamaban al entrar en la ciudad. Hoy nosotros, aquí en tu casa, Señor, estamos también anhelando y deseando la presencia de Cristo. Estamos anhelando celebrar con Él, celebrar aún más allá todo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mi Dios, yo te pido ahora que tú le des esa capacidad a la iglesia de valorar la clase de rey que tenemos, aquel que lo dio todo por nosotros y que llegó hasta el final convencido de que valía la pena, de que nosotros éramos importantes para Él. Señor, gracias por Cristo Jesús. Gracias, porque hay una entrada triunfal que un día veremos, porque un día celebraremos contigo, Señor. Padre, bendice esta iglesia y cada una de las personas que a través de Facebook Live en sus casas escuchan este mensaje. También allí, Señor, llénalos de gozo. También allí crea en sus corazones esta confianza, esta seguridad que nos hace caminar y avanzar, sabiendo que tú nos llevarás hasta la meta, que tú, Señor, nos llamaste para que un día también celebremos contigo y veamos tu gloria y podamos gozarnos delante de tu presencia, Señor. Padre, cada familia que está aquí, Señor, bendícela
en el nombre de Jesús. Señor, los que necesitan en este momento aliento y nuevas fuerzas, tócalos ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe nuevas fuerzas en este momento en tu corazón. Deja que el Señor ordene tus pasos. Deja que el Señor ahora ponga el sentir correcto en ti. Padre, glorifícate en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.